Continuamos desde los estudios de Televisión Española en Sant Cugat con esta Big O, impulsando el papel de la mujer como motor imprescindible en la transición hacia la nueva economía. Una jornada organizada conjuntamente por la Zona Franca de Barcelona, también por la Fundación Incide, comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y especialmente con el número 5, que hace referencia a la igualdad de género. Por eso la Zona Franca de Barcelona ha constituido el primer Consejo de la Mujer en el ámbito industrial y ha elaborado, junto con las empresas que forman parte, un protocolo de actuaciones en igualdad de género para promover el sector económico y también industrial. De hecho, es un sector que se promueve también a través del emprendimiento y precisamente de ello vamos a hablar ahora en este tercer debate de esta segunda jornada de la Barcelona Women Acceleration Week. Del emprendimiento en femenino, poniendo en valor grandes proyectos y también marcas que han sido ideados y liderados por mujeres, porque es imprescindible un modelo laboral más flexible, sostenible, también productivo y donde las mujeres sean clave para diseñarlo. Hoy nos acompañan aquí en plató la señora Igone Bartomeu. Muy buenos días. Ella es directora asociada de Asuntos Públicos y Comunicación del área este de Coca-Cola, Europacific Partners Iberia. Nos acompaña también la señora Ruth Russo, que es responsable de Marketing y de Comunicación y socia de New, y también la señora Sara Werner, que es CEO y cofundadora de Coconut. En este tercer debate también nos acompañan otras participantes de manera telemática. Estarán con nosotros la señora Sira Cova, que es fundadora y CEO de Shazura, y la señora Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo. Todo este tercer debate va a estar moderado en esta sesión a través de, telemáticamente también, a través de las nuevas tecnologías, y lo hace la señora Natalia Vázquez, que es directora del Departamento de Proyectos FEDER y del Departamento de Foros y Conferencias de la Fundación Incide desde el año 2012. Muy buenos días y adelante. Buenos días, muchas gracias por esta introducción y esta presentación. Bueno, pues estamos aquí para comenzar ya con este debate que hemos organizado desde la Fundación Incide y en colaboración con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, bajo el título de Be Entrepreneur, el emprendimiento en femenino. Tenemos 55 minutos por delante para hablar y debatir sobre un tema de gran importancia y de actualidad, que es el papel y el rol de la mujer dentro del mundo del emprendimiento y las startups. Y también cómo podemos hacer para incrementar esas tasas de emprendimiento femenino y posicionar a la mujer dentro de la nueva economía. Bueno, podemos empezar, si os parece, cuanto antes con el debate, más que nada porque es un tema que tiene mucho contenido y del que estoy seguro que vamos a tratar de abordar en profundidad y con mucho detalle. Y ya que nuestra presentadora ha hecho las presentaciones, si queréis comenzamos cuanto antes. Además, Natalia Bayona lamentablemente nos ha comunicado su jefe de gabinete esta mañana que nos tendrá que dejar en unos 10-15 minutos porque tiene una reunión extraordinaria de la OMT con motivo de la guerra de Rusia y contra Ucrania. Con lo cual, si os parece, para no abordar mucho más tiempo en este enfoque y en la presentación del debate, vamos a comenzar y bueno, pues haciendo un primer enfoque general que nos aporta un dato tan importante como es que España está a la cabeza a nivel europeo del emprendimiento femenino. En España, 9 mujeres por cada 10 hombres son emprendedoras, frente a la tasa de 6 mujeres por cada 10 hombres de la Unión Europea. Este dato nos muestra que se ha avanzado ya mucho en esta tarea de la igualdad y la incorporación de la mujer en el mundo del emprendimiento, pero estamos convencidos de que todavía quedan muchas cosas por hacer y que se pueden hacer muchas nuevas iniciativas para impulsar estas cifras. Con lo cual me gustaría preguntar a los panelistas cuáles son los factores que creéis que son necesarios para que nuestro país se posicione como un referente en el tema del emprendimiento femenino. Si os parece, comenzamos con Natalia Bayona, dándola un poquito de prioridad para que pueda acompañarnos un ratito más y luego ya os voy dando paso a cada una de las panelistas. Natalia, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Natalia, un millón de gracias y nada, yo feliz de ver
todas las cosas buenas que desde España se están desarrollando. Hay que acordarnos que el turismo es el gran empleador de mujeres en el mundo y hay algo bien curioso. De todas las startup competitions que nosotros hemos hecho en el pasado, más del 30% de esas competiciones están lideradas por mujeres o fundadas, esos emprendimientos, por mujeres. Y justo nosotros hicimos el año pasado, en equipo con el gobierno de España, una competición de turismo rural y, no me lo vas a creer, pero el 50% de las startups estaban fundadas por una mujer. Entonces, cuando tú dices que España está a la bandera de cuando se habla de equidad de género y de emprendimiento femenino, es completamente, no solamente correcto, sino es un mensaje muy positivo, y más aún cuando España es una potencia turística por excelencia y tiene uno de los ecosistemas de emprendimiento e innovación más potentes del mundo. Justo ayer, Día de la Mujer, tuve el placer de estar con diferentes emprendedoras de startups catalanas, madrileñas, extremeñas, vascas, etcétera, y hay algo en común, y es que están muy enfocadas en las humanidades, en parte liderar el cambio, la sostenibilidad, el impacto social, el desarrollo del turismo rural, viajes para mujeres y grupos de mujeres. Es decir, cada vez veo un liderazgo mucho más potente en materia turística en España, pero muy dirigido hacia generar valor agregado y hacia generar un empleo de mucha mayor calidad en el sector turismo, gracias a estas políticas que España viene liderando claramente desde el gobierno nacional y desde las administraciones locales. Y Natalia, ¿crees que hay diferencias entre el modelo de emprendimiento femenino y el modelo de emprendimiento masculino? ¿Y cuáles son los puntos principales que cada uno de los ámbitos debería de absorber del otro? Cada uno de los géneros, perdón. Claro que sí. Fíjate que nosotros hemos estado evaluando este tema. El turismo es el sector económico más humano de todos y, sin duda alguna, las mujeres tenemos dos componentes muy grandes que están afines al emprendimiento y a la innovación. Lo primero es, sin duda alguna, cuando hablamos de humanidades. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos a una mujer en puestos de liderazgo o creando un emprendimiento, siempre está pendiente de los detalles, de hacer sentir como en casa a las personas que está atendiendo. Cuando ves a una mujer liderando, puede hacer muchísimas cosas al tiempo, no solamente atender de la mejor manera a una persona que llega a un restaurante o que llega a un nuevo destino turístico, sino también mostrar temas de calidad. Y sin duda alguna, el segundo punto es todo lo que tiene que ver con el multitasking. Nos guste o no, nosotros tenemos una habilidad muy grande para poder hacer muchos temas al tiempo, y los turistas son un mundo. Recuerda que antes del COVID, 1.500 millones de turistas viajaban y cada turista es un mundo. Las mujeres tenemos ese componente de poder identificar estas diferenciaciones, poder entender al otro, y no importa que vengan 10 personas completamente distintas, podemos crear paquetes turísticos y experiencias que sean memorables y, sin duda alguna, que puedan tener un nivel de atención personalizada. Entonces, diría yo, la fortaleza está en las humanidades y en los detalles y en la capacidad de poder leer al otro para tener una experiencia muchísimo más única y diferenciadora. Y Natalia, para dejarte ya marchar, que sé que vas con el tiempo muy justo, simplemente en una línea, ¿cómo ves el emprendimiento femenino en el futuro en España? A mí me encanta, no solo porque lo veo, justo fíjate, antes de estar aquí estaba en la Universidad Francisco Vitoria porque estaba dando clase, estaba dando una masterclass justo en innovación y en emprendimiento, y no me lo vas a creer, más de la mitad de la audiencia eran mujeres una vez más. Entonces veo que los jóvenes y las jóvenes están cada vez más vinculadas con el emprendimiento, porque una vez más es el lugar donde realmente pueden liderar, donde realmente pueden tomar decisiones, donde pueden generar valor agregado. Gracias al emprendimiento y a la innovación, doy dos datos. 25% de las ministras en el mundo son ministras mujeres de turismo. En la economía tradicional del turismo, solo 15% de las mujeres llegan a la alta dirección. En innovación y en tecnología, más del 30%, con lo cual
las cifras siempre están mucho mejor cuando se habla de emprendimiento y tecnología y empoderamiento femenino. Así que yo veo muy positivo y sin duda como parte del cambio que está generando España, tomar esta bandera, no solo la bandera del emprendimiento, sino la bandera del empoderamiento femenino y obviamente del turismo. Tienes toda la razón, Natalia, porque además nosotros desde la Fundación Incide los ratios son exactamente los mismos que comentas. De las 6.500 empresas que están incubadas en nuestros viveros, en nuestras infraestructuras de alta tecnología, el 42% ya son empresas lideradas y puestas en marcha por mujeres, y de los 180.000 personas que hemos asesorado en estos 20 años a nivel de formación para el emprendimiento, ya el 52% son mujeres, con lo cual son cifras que son muy ilusionantes y que hay que seguir trabajando para incrementarlas. Y nada, simplemente, Natalia, agradecerte tu participación en el foro. Lamentamos que te tengas que marchar tan prontito, pero bueno, te agradecemos muchísimo que hayas podido conectarte, aunque sea un ratín. El gusto es mío, Natalia, 1.000.000 de gracias y un saludo muy especial a la mesa. Pero bueno, el deber me llama en tiempos de diplomacia y en tiempos donde el turismo está tan afectado. Entonces, espero verlas pronto. Muy bien, Natalia. Bueno, pues volvemos ahora a Platón y retomamos este tema tan interesante que ya hemos introducido, que es pues cómo España ha conseguido posicionarse a nivel mundial, a nivel europeo, como una de los países con mayor tasa de emprendimiento femenino. ¿Qué opináis vosotras desde vuestras perspectivas? Porque gracias a que hoy tenemos aquí un panel tan interesante e importante de panelistas con este nivel profesional tan elevado, sí que nos va a permitir hacer una perspectiva muy genérica y mucho más completa y diversa, ¿no?, del emprendimiento femenino. Entonces sí me gustaría que vosotras deis vuestra opinión sobre cómo veis qué se ha hecho en España y qué queda todavía por hacer para ser un referente a nivel mundial. Pues empezaré yo. Yo primero de todo agradeceros la invitación, ¿no? Sabéis, Coca-Cola es una empresa muy grande, pero vinculado con el emprendimiento femenino hay un programa que se llama Gira Mujeres, que invito a todas las mujeres a que lo vean, a que lo conozcan. Y Gira Mujeres es un proyecto para ayudar a mujeres a emprender, ¿no? Y dentro de este programa, el año pasado presentamos un estudio hecho con el Observatorio de Emprendimiento en España, y ahí se arrojan muchos datos que van en línea un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, nos dicen pues, que en mujeres entre 18 y 64 años, un 17% están en alguna fase de emprendimiento, ¿no? Ya sea pues, ideando, manifestando que quiere emprender, o ya emprendiendo o ya consolidando una empresa, ¿no? Entonces, y esto, Natalia lo decía antes y me ha parecido muy interesante, y este porcentaje además se incrementa cuando hablamos de zonas rurales, con lo cual pues, el emprendimiento no solo empodera mucho a las mujeres, sino que además pues, arraiga mucho pues, esa comunidad rural, ¿no?, de esa que oímos muchas veces últimamente, ¿no?, de España vaciada. Y estos números pues, nos dicen esto, que estamos en posiciones pues, como podrían ser Suecia o Noruega, países que muchas veces tenemos referentes. Pero volviendo a la pregunta, ¿no?, ¿qué falta? Pues yo en estos talleres que hacemos a través de este programa de Gira Mujeres vemos, y dentro de este observatorio que hemos hecho el estudio, vemos pues, que muchas veces falta seguridad. Hay un dato y hay algunos datos que son muy ilusionantes, ¿no? Pero hay algunos que vemos que todavía hay que atajar, y uno de ellos es que la principal barrera, el 59% de las mujeres te dicen que la principal barrera para emprender es el miedo al fracaso, ¿no? Y de ahí vemos cuando empezamos estos talleres que hacemos con mujeres para capacitar, para mejorar sus habilidades, pues vemos muchas veces esta autoestima que a veces nos falta, ¿no? Y a la hora de presentar un proyecto, a la hora de verbalizar qué proyecto tienes tú, pues dices, ya, pero es que esta idea igual no es suficientemente buena, o está seguro que ya existe y no es... Entonces,
falta, yo creo, trabajar mucho esta parte y también muchísimo, y creo que se ha hablado en la mesa anterior, referentes, que haya referentes, porque esto, una cosa va vinculada con la otra. Cuanto más referentes femeninos haya de empresas consolidadas, seguramente las mujeres tendremos mucha más capacidad, o tendrán mucha más capacidad y mucha más seguridad de que aquello que se propongan lo pueden alcanzar. Yo, si me permites, bueno, dos cuestiones. La primera, por supuesto, es esta última que has dicho tú. A nivel de referentes, pues yo cuando pienso, yo que estoy en una startup y que estoy súper en contacto con el ecosistema y tal, cuando piensas en referentes emprendedores, es que no piensas en referentes emprendedoras, y eso me parece que es una pena, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que ponemos en marcha proyectos y tal, pues me parece una verdadera pena, sobre todo porque quizá no se les da la suficiente visibilidad o por otros factores que bueno, se tienen que trabajar. Por otro lado, considero que se tienen que seguir impulsando políticas, no solo a nivel financiero o económico y social, sino sobre todo a nivel educativo. Para mí el problema está en las bases, ¿no? En la educación que nos dan. A mí nadie me habló de que podría ser emprendedora, ¿no? Normalmente pues ves pues a tu padre, a tu tío que tienen empresas, pero no se te educa para estar en contacto o no se te empodera lo suficiente como para montar un negocio. Entonces yo creo que es súper necesario que para poder eliminar las políticas que para mí son un parche, que es pues conceder una financiación solo para mujeres o hacer determinadas acciones solo para mujeres, para mí si se ataja desde las bases y desde la estructura podemos evitar pues todas las políticas que vengan después. Yo estoy de acuerdo con ellas dos por el hecho de que es cierto, ¿no? Todo lo que es la parte de educación, sobre todo, más que el tema del miedo al fracaso, para mí es la tolerancia al riesgo. Porque miedo al fracaso lo tienen los emprendedores y las emprendedoras. O sea, eso no lo vas a tener siempre. Pero la diferencia entre un emprendedor que realmente, porque todo el mundo no puede emprender, entonces el que realmente es emprendedor es aquel que se tira a la piscina y no sabe si hay agua, no hay, tiene un paracaídas, le da igual, se tira, ¿no? Es esa tolerancia al riesgo que las mujeres, nuestra tolerancia es mucho más pequeña que la que tiene un hombre, por una parte por la educación que nos han educado y que bueno, pues todos desde que somos bien pequeñas nos lo cuestionan, incluso nuestras propias cosas como mujeres nos las cuestionan y eso nos hace pues tener muchas inseguridades. Pero también yo creo que hay una parte muy importante que es en un momento en el que estamos, donde estamos hablando mucho de mujeres, de emprendimiento, de empoderamiento de la mujer, creo que necesitamos también apoyo de ese otro lado, del lado masculino, en muchos aspectos. Normalmente cuando una mujer se plantea emprender, tardamos bastante tiempo en emprender, justo es cuando tenemos familia o vamos a tener familia, entonces en ese momento o tienes un gran compañero a tu lado o es imposible que te puedas plantear el lanzarte a la piscina, porque es un momento muy complejo, normalmente ese trabajo cae en tus shoulders, en tus hombros y realmente necesitamos apoyo en todo. Y no solamente en este ámbito, sino también ahora mismo tenemos grandes redes de mujeres, de inversoras, de emprendedoras que nos ayudamos entre nosotras, pero necesitamos que esa comunicación se haga mixta, de que participen hombres y mujeres, porque al fin y al cabo, a día de hoy, el dinero está en manos de hombres. Nosotras tenemos que aprender a comunicarnos con un hombre porque tenemos formas de comunicar distintas. Ellos tienen que aprender a comunicarnos con nosotras. Entonces, si no conseguimos hacer ese mix, conseguir que en vez de que sean como dos entornos, sino que sea un solo entorno, en vez de hacer tanto eventos solo para mujeres o eventos solo para hombres, creo que es como muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera hombre y viendo los números que han dicho hoy, porque yo realmente soy de una generación que realmente no había nadie, o sea, yo llegaba a las reuniones y estaba yo y nadie más, y viendo todo lo que estamos haciendo, me llama mucho la atención cuando luego ves muchísimas mesas redondas, muchos paneles donde solamente hay hombres. Ellos nos tienen que ayudar a darnos esa voz y decir, oye, aquí solamente hay hombres, no participo, hasta que no haya paridad no participo, porque con estos números ya es un momento de decir, es que ya existe, ya no es aquello que dices, es que no hay.
Entonces necesitamos voz, necesitamos apoyo y sobre todo mezclar ese mundo y generar esas sinergias entre todos, porque al fin y al cabo estamos hablando de economía y la economía la hacemos entre todos. Sira, Sí. me gustaría, tú que te defines, bueno, como científica de corazón y que además he leído que desde pequeñita soñabas con crear una tecnología que cambiase el mundo, me gustaría también conocer tu opinión, sobre todo porque además has estado en un mundo muy, muy masculino como es el sector militar, ¿no? Exactamente. Estaba escuchando y digo, bueno, creo que lo bueno de los debates es que opinemos distinto. Entonces, yo hablo de mi experiencia y como has contado, o sea, yo desde pequeña soñaba, quería ser una científica porque la verdad que, bueno, pues me gustaba, ¿no? El legado me impacta mucho, el legado que dejan los científicos, pues siglos después, porque usamos, ¿no? Sus avances y sus inventos. Y basado en mi experiencia, escuchando lo que decíais, en mi caso siempre he tenido referentes de emprendimiento tanto en mi familia como de fuera, y me refiero tanto masculinos y femeninos. Desde mi abuela, que ya emprendió como diseñadora de alta costura, y estoy hablando de 1930, o sea, en mi familia mi padre es emprendedor, mi madre es la más emprendedora, mi hermana mayor también es empresaria. Y bueno, pues mi experiencia, o sea, yo como científica soy ingeniero de telecomunicación y luego me especialicé en Estados Unidos y como tú has contado, o sea, yo llevo 20 años en inteligencia artificial y una década estuve en el sector militar y bueno, sí, estaba rodeada de hombres, pero yo no creo, yo creo que es una cuestión de preferencias o bueno, pues que ha ido, o sea, culturalmente ha ido evolucionando y bueno, y está clarísimo, se demuestra que ahora España junto con Noruega y Finlandia creo que son los 3 países europeos donde hay mayoría de mujeres estudiando carreras técnicas, ¿no? Las que llaman STEM, mayoría frente a hombres. O sea, yo creo que es una cuestión de gustos, ¿no? Y de preferencias. En cuanto a lo que creo el emprendimiento, el femenino y el emprendimiento en general, para que España pueda, ¿no? Estar a la vanguardia y liderar, pues también me baso en mi experiencia porque, como digo, me especialicé en Estados Unidos, he vivido, o sea, estudié en Chicago y en Boston y luego yo tengo mi empresa, Shazura, está en San Francisco, en Silicon Valley. Entonces he vivido en las 3 ciudades y veo muchas diferencias entre cómo es el emprendimiento en Estados Unidos y aquí. Antes han comentado el tema de la seguridad o el miedo al fracaso. Es que yo creo que eso no es con las mujeres, eso es con las personas en general. Es decir, en España se le tiene como mucho miedo al ridículo. Y los americanos, por ejemplo, o los anglosajones, no le dan importancia. Saben que además el fracaso es aprendizaje. O sea, saben que si has fracasado antes, tienes más probabilidades de triunfar. Entonces, para ellos, el fracaso no es un fracaso, es un aprendizaje, es parte como de los pasos, ¿no? De emprender. Entonces, creo que por un lado está esa parte cultural y que en España, bueno, pues que había como más miedo. No solo es España, es Europa. Históricamente, ¿no? En Europa somos más cautos, más tradicionales y, bueno, pues Estados Unidos son más, bueno, pues como si dijéramos valientes. Con esto no quiero decir, porque evidentemente los españoles somos increíbles y de hecho destacamos en todos los ámbitos, tanto en la historia, ¿no? Como ahora como emprendedores. Y bueno, yo lo que creo que tendría que, o sea, lo que favorecería el emprendimiento, pues, y vuelvo a decir, basado en mi experiencia, el tema de inversión se tiene que profesionalizar. En Estados Unidos está el Venture Capital y dentro del Venture Capital, o sea, el capital riesgo, pues además se distingue muy bien entre las fases, ¿no? Por las que pasa una empresa. Fase semilla, series A, series B, series C, etc. En España, lo que hay muchos business angels, que al final es, bueno, pues gente privada que tiene su dinero, y por otro lado, fondos que aunque son de capital riesgo, realmente hay más lo que se llama el private equity, es decir, que serían como los de series B. De hecho, yo empecé en España, tuve capital semilla y luego fue en Estados Unidos, o sea, tuve que mover la compañía y conseguí inversión en Estados Unidos. Es decir, en España creo que falta ese mismo miedo al riesgo o al fracaso también desde el lado de los inversores, ¿vale? Y luego creo que hay un punto, y ya termino, y el tema de la universidad y la relación de la universidad con las empresas. En Estados Unidos muchísimas empresas surgen directamente de la universidad.
de un profesor con unos alumnos, un departamento, etcétera. Son las historias, ¿no?, que siempre cuentan allí. Y aquí hay un salto muy grande. O sea, yo aquí tenemos una cátedra de empresa en la universidad, en la Politécnica, y contratamos estudiantes, ¿no?, chicos recién salidos de la carrera, y salen, o sea, hay un salto muy grande entre lo que se está dando en la formación en la universidad con luego la realidad de la empresa. Y creo que ahí también hay una barrera que se tendría que mejorar. Evidentemente, por último, facilitar, o sea, no poner trabas, ni burocráticas, ni a nivel impuestos, porque en España, bueno, pues para emprender tienes que ser autónomo y aunque te pases, pues no sé, 2 años sin tener ingresos, tienes que pagar unas cuotas. Eso, por ejemplo, pues en otros países no es así. Y bueno, pues eso es lo que quería decir por mi parte. Pues Sira, me ha gustado que sacas el tema de todo el tema de la financiación, porque según un estudio realizado por la Escuela de Negocios del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, parece ser que la causa por la que los hombres suelen cerrar sus negocios es la baja rentabilidad, mientras que en el caso de las mujeres es por la dificultad para poder obtener financiación. Quería preguntaros a todas las panelistas por qué las mujeres tienden a recibir menos capital, que también pagamos tasas de interés más altas, aun aportando más garantías. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, a mí si me permitís... Podemos ir a plató, si queréis. A mí, si me permitís, quiero, bueno, en cuanto al tema del Venture Capital y tal, de la inversión en España, yo creo que en los últimos años se ha acelerado muchísimo y que el tema de los Business Angels ya no es como funciona España. No sé, Sara... Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente el ecosistema español está muy profesionalizado, sí. Totalmente existe igual como en Estados Unidos, ronda A, ronda B, tienes Full Friends and Family para los Business Angels y luego tienes pues rondas de A, B, C. Lo que sí que es cierto que para lo que es la ronda A, pues sí que tienes mucho Venture Capital español, también puedes tener mucho europeo. Para la ronda B es muy factible que tengas que marcharte fuera, a Francia, Reino Unido, etcétera, o incluso a Estados Unidos, porque son rondas más grandes y aquí no existen, pero existen muy poquitos. Pero, por ejemplo, en los últimos años están viniendo muchísimos fondos americanos a España a invertir por el gran talento a nivel de startups. Yo creo que a nivel profesionalización de lo que es el sector está muy profesionalizado. Puede ser antes, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que desde hace 5 años teniendo rondas, pues eso, desde no sé, pues Colvin, Globo, Wallapop, etcétera, que fueron los que han tirado del resto, Exótica, con rondas, pues eso, de 50, 60, 80 millones y que se han hecho aquí y no han tenido... O sea, que creo que la profesionalización, yo también estoy de acuerdo contigo, que estoy de acuerdo que sí que existe y que está bien estructurada. Obviamente tenemos que crecer más, pero no creo que sea esa la barrera. Aprovecho y ya contesto y así no de esto. Y yo, en cuanto a lo que es la parte de por qué nos cuesta que inviertan más, sinceramente yo creo que es un tema de la parte que antes explicaba de comunicación. O sea, yo no creo que nos falte talento ni que tengamos proyectos que no sean válidos, sino que cuando a la hora que nosotros tenemos que presentar un proyecto, lo tenemos que presentar a Venture Capitals, que mayoritariamente son dirigidos por hombres o los partners son hombres, hay muy pocos que haya mujeres, por lo tanto mi comunicación es distinta a la que yo pueda tener, pues, por ejemplo, con una mujer, ¿no? Comunicamos diferente. Entonces, a la hora de que tengo que explicar pues, los beneficios, el punto de vista, el sector, o sea, si yo te hablo de cosmética y tú eres un hombre, pues es muy posible que no entiendas de lo que te estoy hablando. En cambio, si yo te hablo de automovilismo, pues puede ser sí, ¿no? O automoción. Entonces, yo creo que es un tema de cómo comunicamos, de qué intereses hay y la forma en que podemos expresar esos beneficios o esas ventajas que tiene ese negocio. Pero cada vez más yo creo que nos encontramos en que no se da. Sí que es cierto que las mujeres, cuando hablaba antes de lo de la tolerancia al riesgo, también hace que seamos más cautas a la hora de presentar un business plan o a dar una respuesta concreta, ¿no? Por ejemplo, si a veces te preguntan
¿qué quieres hacer en 5 años? Pues muchas veces pues, te ciñes al business plan y contestas en la casilla, ¿no? Pues voy a hacer esto. Y es muy raro cuando una mujer te dice, quiero conquistar el mundo. Eso es una respuesta más de un hombre en el que te sientes mucho más empoderado y más fuerte, y de la otra manera pues lo mismo, ¿no? Los business plans son más tradicionales, más cautos y no tan fuertes o tan impactantes. Entonces un venture capital al fin y al cabo lo que va a hacer es ver números multiplicadores y obviamente pues va a optar en el que va a poder tener más rentabilidad, y obviamente pues si tu business plan es mucho más engrosado, más agresivo y más fuerte, pues es normal que apuesten por ahí. Pero yo no creo que sea porque seamos mujeres o no, sino la forma que tenemos nosotros de transmitirlo, ¿no? Somos más cautas en muchos aspectos, otras no. En mi caso yo soy de las que contesta que quiero conquistar el mundo, pero sí que se da, y mayoritariamente se da este perfil. Entonces yo creo que es más una razón de este aspecto, no porque seamos mujeres, sino por esta parte más cauta, que luego se traduce en que somos más rentables, pero somos más cautas. Bueno, yo también hago referencia otra vez a este estudio que presentamos el año pasado dentro de Gira Mujeres, ¿no? Y sí que se hablaba de que además que las mujeres a nivel... Sí que había más barreras para conseguir financiación, algo que hay que atajar, obviamente, no tiene que depender de género, pero que si había una media de unos 65.000 euros para emprender y consolidar un poco la empresa al principio, ¿no? Las mujeres eran más eficientes, necesitaban como un 11-12% menos, ¿no? Que esto también es muy significativo. Pero más allá de esto también una diferencia que yo creo que es muy relevante y que es muy interesante a nivel de diferencia de género, ¿no? Los hombres tenían esa facilidad para la financiación, pero las mujeres lo compensaban con lo que yo le llamo financiación relacional, ¿no? Con mayor acceso a financiación de familiares, de conocidos, de amigos, de crowdfunding, saber unificar, saber crear un relacional que te aporte, pues incluso a nivel de financiación, para poder empezar un proyecto de empresa, ¿no? Y esto también pues, es muy significativo de mujeres, ¿no? De cómo muchas veces, además de ser más cautas, ¿no? de ese relacional, esa red de contactos que muchas veces se teje. Yo, perdón que voy a introducir, pero fíjate que volvemos al mismo punto. Normalmente los family office, los full friends and family son tickets mucho más pequeños, es decir, te sientes mucho más cómoda con tickets de 100, 200, pero cuando estamos hablando de millones ya entra esa parte de inseguridad, de esa parte de riesgo. Ostras, es que si lo hago mal, ¿vale? Paso de frenada a la frenada, a ver hasta dónde llega, ¿no? En todos los aspectos es así, entonces siempre volvemos al mismo punto, que es esa parte de cómo transmitimos ese empoderamiento o no empoderamiento dentro de lo que es el negocio, porque siempre vamos pues eso, al lado más cauto, al que nosotras vemos que lo podemos manejar. Entonces cuando tú ya sabes manejar un coche grande, es más fácil. Ellos llevan mucho más tiempo llevando coches grandes que nosotras. Entonces, el volumen de la ronda, el volumen de la financiación, porque yo creo que la dificultad la tienen tanto hombres como mujeres para adquirir la financiación, pero el volumen está en lo que tú te sientes más segura para atacar o no. Después a mí me gustaría añadir que la mujer normalmente, si no me equivoco, publicaba El País un dato en el que el 60% de mujeres emprendedoras están en el sector servicios, ya sea turismo, como ha dicho anteriormente la compañera, ya sea temas más relacionados en e-commerce, como puedes estar tú, Sara. Eso para los venture capital y para los inversores en general suelen ser proyectos menos atractivos. Entonces es un poco más difícil entrar. Yo lo que he visto es que en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, también hay pues menos perfiles de mujeres y por lo tanto pues menos proyectos impulsados por mujeres, y toda esa parte o toda esta parte más científica y tecnológica pues se va la inversión fundamentalmente en proyectos liderados por hombres. Creo que es un dato pues muy relevante también porque seguimos un poco en lo mismo, o sea, al final emprendes un proyecto en el que te sientes más segura, en el que pues quizá te sientes más motivada porque es un tema pues que controlas más o te gusta más, y
y dejamos, pues, dejamos atrás o dejamos de lado temas que donde quizá asumes un poco más de riesgo, como puede ser pues, proyectos más enfocados a la innovación. Sira. Bueno, lo que, por un lado, cuando he dicho lo de profesionalizar, me refiero precisamente al ámbito mío, al tecnológico y al que llaman Deep Tech, es decir, cuántas inversiones, cuántas rondas hay en inteligencia artificial, por ejemplo, ¿vale? Estoy hablando de tecnologías disruptivas, a eso me refiero. O sea, por supuesto que hay inversión profesional en España, pero otros ámbitos tecnológicos más como e-commerce o como estabais comentando. De hecho, a nivel, en cuanto a la pregunta que hacías, Natalia, de los perfiles, ¿no? Y vuelvo a hablar de mi experiencia. Yo creo que efectivamente hay menos perfiles tecnológicos en los perfiles de fundadoras, ¿no? De emprendedoras. A mí, pues muchas veces en eventos y tal, siempre me preguntan ¿founder o co-founder? ¿No? O sea, digo, no, soy la fundadora, soy la autora de las patentes, o sea, soy la científica, por eso me gusta aclararlo. Y sin embargo, yo, por lo menos en España, los perfiles de emprendedoras los he visto más en áreas más en la parte de marketing, más en la parte de ejecución, ¿no? O sea, que son otros perfiles de emprendimiento, y entonces, en mi opinión, creo que es más difícil a la hora de conseguir inversión convencer sobre tu visión, sobre tu proyecto, basado en esas áreas, en vez de en producto. Entonces, mi experiencia, yo como era con producto, es cierto que en España sí percibí como más escepticismo que, por ejemplo, pues mi experiencia en Estados Unidos, pues porque, como digo, lo que hago pues es algo muy especializado, y es que los propios fondos me han dicho aquí, fondos de los Venture Capital especializados, que no tenían en su equipo personas para hacer lo que llaman las due diligence tecnológicas, es decir, perfiles expertos en el área técnica para, desde un punto de vista científico, evaluar, ¿no? Es decir, en vez de evaluar la empresa por el modelo de negocio y la previsión de ingresos, por la parte tecnológica como activo, ¿no? Entonces, a eso me refería. Estoy de acuerdo, generalmente las mujeres somos más previsoras, más cautas, creo que pensamos más a largo plazo, y entonces pues puede ser que los hombres como que se lanzan más, ¿no? De todas formas, yo pues como un poco como, o sea, yo también soy valiente, yo soy de las que desde el primer día, tanto en España como en Estados Unidos, he dicho, no, sí, yo quiero cambiar el mundo. Me decían, ¿tú quieres que te compre Google? Digo, no, yo por querer, yo quiero comprar a Google. Entonces, bueno, pues dentro de que pueda haber personas eso, que son como más cautas, pues luego siempre, ¿no? Pues hay personas que somos más, que no nos da miedo decir lo que pensamos. Y abordando un tema que habéis sacado, que ha surgido así de pasada en el debate, pero que es muy importante, el tema de la educación. ¿Cuál es vuestra opinión? Porque parece ser que el nivel de estudios de las mujeres emprendedoras, el nivel de estudios superiores, es mayor que el de los hombres emprendedores. ¿Cuál creéis que es el motivo? ¿Pensáis que es igual el síndrome de la impostora, que no creemos en nosotros, en nosotras mismas, y que nos cuesta a lo mejor, como decís vosotras, ¿no? Tener ese arranque y ese empuje de yo vengo a comerme el mundo? ¿Nos persigue ese síndrome también a la hora de emprender? Bueno, está comprobado que las mujeres pues tienen pues un nivel de estudios, si no igual, pues a veces superior, con mayor acceso a la universidad, con lo cual no se entiende muchas veces, ¿no?, que las mujeres se sientan o menos capaces o se lancen menos. Entonces, no sé si es síndrome de la impostora, pero sí que volvemos un poco a la primera pregunta, ¿no?, cuando Sara hacía un muy buen matiz, ¿no?, de decir, a ver, ¿qué capacidad tienes tú o las mujeres, ¿no?, cuánto estamos de capacidades para que no sea un éxito pues, a corto plazo, ¿no? Yo creo que es más bien esta cautela, ¿no?, que se hablaba hasta ahora, más que la preparación, yo creo que de educación, porque está claro que además yo creo que vemos un poco la luz cuando vemos pues carreras tecnológicas que todavía las mujeres muchas veces o las chicas no se plantean con la misma proporción que los hombres, pero sí que cada vez se van rompiendo más barreras en este sentido. Entonces,
por nivel de estudios no tiene que ser. Es seguramente pues esta parte, ¿no?, de otra vez de tener referentes, de sentirse capaz y con la seguridad suficiente de pensar que no tienes que tener barreras. ¿Tú o yo? Tú misma. Pues yo pienso sinceramente que no me extraña que tengamos esta inseguridad, si es que nos lo cuestionan todo. O sea, yo no sé si habéis visto alguna vez que a un hombre le pregunten por algo, o sea, que una mujer le diga cómo tiene que sentirse porque tiene algo que es únicamente de hombres. Es que creo que es el único caso en el mundo que a las mujeres nos tienen que decir como un hombre cómo nos sentimos cuando tenemos la regla. O sea, es que fijaros hasta ese punto. O sea, nos lo cuestionan todo. Todo, absolutamente. Entonces, si tú desde pequeña creces que te lo están cuestionando todo, pues llega un momento que tú cuando te ves a la hora de hacer un debate, de tener que defender una posición de lo que sea, tenemos que hacer esto que le llamamos y que no hemos sacado del tintero de empoderarnos, ¿no? Que parece que tenemos que crear como un alter ego de nosotras mismas para defender nuestras posiciones y sentirnos seguras. Porque es que desde pequeñitas nos están diciendo constantemente por aquí sí, por aquí no, muévete así, levántate, siéntate, ponte guapa, no tienes que tener las piernas largas, las tienes que tener de la manera X. Es constante, constante. Entonces, es que es normal que tengamos el síndrome de la impostora porque es que es constantemente esto. Y esto es algo que no se da con un hombre. No se da. No se dan con los niños y no se dan con los hombres. Entonces, esto es una cosa que tenemos que cortar como sociedad, tanto a nivel como sociedad, como educación, por tener referentes que estábamos comentando antes, como el hecho de, pues eso, ¿no? De hecho, hay un hecho científico que hicieron un estudio en China y cogieron a dos tribus, una que es una tribu que es totalmente matriarcal y una tribu que era totalmente patriarcal. Y cogieron a las niñas y vieron durante 20 años cómo evolucionaban. En los colegios que estaban mixtos y las niñas que venían del lado matriarcal, durante la primera etapa de la infancia eran exactamente igual que los chicos. Tenían la misma tolerancia al riesgo, muy tiradas para adelante, súper emprendedoras. Llegaban a la secundaria, cuando llevaban mucho tiempo en contacto con ese mundo que les está diciendo esto está mal, llegan a la secundaria y dejan otra vez de ser número uno en ciencias, se retraen y se ponen en segundo plano. En cambio, se iban al lado, que eran los colegios que no habían sido mixtos, y en esos colegios no mixtos las mujeres eran las conocidas mujeres alfa, ¿no? Que somos pues, más empoderadas, más fuertes, con más tolerancia al riesgo, y simplemente es por esto, 1, referencia, 2, educación, y 3, que no te están machacando constantemente acerca de cómo tienes que ser tú o cómo tienes que pensar. Y entonces, una vez hagamos eso, el síndrome de la impostora se acabó. Bueno, al menos desde mi punto de vista. No. Yo solo, Sara, si me dejas añadir que ahí yo creo que empiezan a haber prácticas muy esperanzadoras, y hablo por la parte de la empresa donde trabajo. Yo, por ejemplo, se hizo una práctica hace poco, se formó tanto a directivos como directivas de la empresa en sesgos inconscientes, porque muchas veces las mujeres se comportan de una manera diferente porque nos sale de dentro, ¿no? Porque seguramente educacionalmente pues, se nos ha ido dirigiendo hacia ahí, ¿no? Y se formó tanto hombres como mujeres, hombres para que si tienen mujeres en su equipo sepan identificar esos sesgos inconscientes y sepan, como líderes de un equipo, ¿no? Pues manejar estos sesgos que muchas veces son imperceptibles si previamente no te lo has identificado y son cosas totalmente mundanas y que seguramente todas hacemos en alguna reunión del día a día. De hecho, yo en mi equipo, una de las cosas cuando la gente entra en Coconut, una de las cosas que les digo, porque nosotros somos una gran mayoría de mujeres en mi equipo y directivas, somos el 90 y largo % de directivas, a todas siempre les digo una frase que se lo graben a fuego, que es mejor pedir perdón que permiso. Y creo que esto es como el gran consejo para todas nosotras, de mejor no pidas, ¿sabes? Hazlo. Luego ya pedirás perdón, pero mejor hacerlo, porque muchas veces esa cautela, ese miedo nos retrae en vez de tirarnos a la piscina, ¿no? Bueno, yo no paro de pensar como en mi propia experiencia, que al final yo pues soy una chica joven que me acabo de lanzar en el mundo de emprendimiento y tal,
pero sí que es cierto, vinculado a lo que decía Ángela del tema de los estudios. Yo vengo del periodismo, soy periodista y me lancé pues a la comunicación corporativa, más de marketing y tal, y continuamente tengo en la cabeza el hecho de que tienes que formarte en marketing. Estás en una posición en la que tienes que saber mucho, tienes que formarte en marketing y estoy continuamente pensando en todo el tema de la formación y es como un peso que llevo encima que la gente de mi alrededor me dice, ostras, Ruth, para, o sea, estás aprendiendo muchísimo en tu día a día y quizá pues no hace falta que tengas como que acreditar Natalia, este 5 minutos. conocimiento, ¿no? Y bueno, al final es algo que llevo encima y que voy cargando y que si lo reflexiono, pues pienso, ostras, pues realmente no tengo que acreditar que yo sé hacer o sé cómo desempeñar un determinado rol. Totalmente. Totalmente. Además dicen que el 60% de tus capacidades viene de la propia experiencia, no de muchas veces de formación, ¿no? Pero son esos sesgos inconscientes seguramente. Así es. Ira, no sé si quieres aportar algo más a raíz de este tema. Bueno, como decían, o sea, yo creo que nos basamos siempre en nuestra propia experiencia. En cuanto a la pregunta de por qué las mujeres, ¿no? Pues tienen más formación, yo creo, y vuelvo a mi experiencia, o sea, cuando yo empecé la carrera de telecomunicaciones, había un 30% de mujeres, como digo, ahora ya es mayoría, más del 50%. Y sí recuerdo, pues, en el primer curso que pues decían, bueno, es que estoy estudiando teleco porque tiene salidas o porque, bueno, me han dicho que es una carrera buena, ¿no? Y eso lo he escuchado más, desgraciadamente, en mujeres que en hombres. O sea, yo creo que en eso los hombres volvemos a que son perfiles más ejecutores, ¿no? O sea, no que nosotras no seamos ejecutoras, pero que somos más cautas. Y entonces, bueno, pues ellos es más práctico, es lo que creo. O sea, que he visto personas que han estudiado una carrera que luego se han dado cuenta que no era lo que querían estudiar o trabajar de ello, ¿no? Entonces, mi opinión creo que va más por ahí. Y vuelvo a decir, barreras, yo creo que los emprendedores en general siempre encontramos barreras, pero si tienes claro tu camino y tú sigues tu camino, por supuesto que va a haber, todos los días va a venir gente y motivos que te digan por qué no seguir, por qué no lo vas a hacer bien, etc. Es más un tema de convicción y de la propia personalidad de decir, no, yo sigo y solo escucho aquello que me aporta, ¿no? Para seguir mi camino. Pues como me avisan de que nos quedan 5 minutillos, que se nos ha pasado muy corto el tiempo, porque la verdad es que yo por lo menos estoy disfrutando y aprendiendo mucho de todo lo que estáis comentando. Yo me gustaría que cada una de vosotras digáis para cerrar una frase o una idea que se haya quedado en el tintero y que a lo mejor no haya salido en el debate, pero que os parezca interesante para transmitir a toda la audiencia que nos está siguiendo. Y por mi parte comienzo yo, si queréis. Me he quedado con varias de las frases que habéis dicho. Para empezar, eliminar el miedo al fracaso. Tener referentes, fundamental para todas las mujeres, para todas las niñas, que es tan importante que tengan a alguien a quien, como si dijéramos, seguir en ese liderazgo. Por supuesto, impulsar políticas desde las empresas públicas, desde las empresas privadas, desde la legislación, etc. Convertir el fracaso en aprendizaje, que es tan importante, que parece que cuando hay un pequeño fallo te sientes culpable y cómo lo he podido cometer, con lo que yo valgo y tal. Jamás. Fracaso es aprendizaje. Y por último, sentirnos más empoderadas. Esas son mis frases, como si dijéramos, estrella del debate de hoy. Y sí que me gustaría que cerréis cada una de vosotras en un minuto con algo que queráis enfatizar de este debate. Comenzamos por Sira, que como la tenemos online, así luego ya terminamos en el plató. Yo diría que nadie te impida cumplir tus sueños. Ya está. Qué bonito. Pues nos vamos a plató. Gracias. ¿Estás? Venga, empiezo. Igone, si quieres comenzar tú. Es difícil decir una frase lapidaria, me han dicho muchas, pero yo quiero siempre acabar con positivismo, con optimismo. Yo creo que hay un dato que nos dice que 1 de cada 4 mujeres se plantea emprender, con lo cual espero que esto vaya a más, pero sobre todo que se sientan capaces y tengan referentes donde mirarse y saber que van a alcanzarlo.
Bueno, por mi parte decir que espero que en unos años se dejen de hacer este tipo de eventos donde se da visibilidad a las mujeres porque significará que hemos avanzado muchísimo y que ya no hace falta hacer solo eventos o acciones enfocados solo para las mujeres. Pues en mi caso, decir que emprender es una de las aventuras más apasionantes que puedas vivir en tu vida, pero también una de las más difíciles. Y que no todo el mundo está preparado para emprender, tanto ni hombres ni mujeres, no todo el mundo. Por lo tanto, no va a significar que te vaya a salir bien, pero sí que la aventura de lanzarte y hacerlo vale muchísimo la pena. Muy bien, pues muchas gracias Ivone, Ruth, Sira y Sara, y a Natalia, que ahora no está, pero la tenemos que dar las gracias también por haber participado en este interesante panel y sobre todo por ser unas mujeres referentes, cada una en vuestros ámbitos, que sigáis así, que sigáis transmitiendo estos valores y que sigamos luchando por no tener que volver a hacer dentro de unos años este tipo de eventos, como comentaba Ruth. Muchas gracias a todas y, por supuesto, a todos vosotros que nos seguís en online. Muchas gracias por haber estado conectados y esperamos que haya sido de gran utilidad este panel. Muchas gracias. Gracias. Finaliza, por lo tanto, con la intervención de la señora Natalia Vázquez este tercer debate donde hemos hablado de emprendimiento femenino. Ha sido un debate, yo creo que muy enriquecedor, porque hemos visto diferentes puntos de vista, diferentes enfoques de cómo cada una de ellas ha gestionado y está gestionando este emprendimiento femenino. Yo creo que sí que ha habido acuerdo en que España está a la cabeza del liderazgo femenino, del emprendimiento. Eso genera empoderamiento también en el sector y, por lo tanto, un liderazgo muy potente. Y como nos decía también telemáticamente Natalia, esto también genera retos. Se hablaba, por ejemplo, de la inversión, lo difícil que es o las dificultades que nos podemos encontrar en el ámbito de la inversión cuando es un mundo que quizás está dominado más por los hombres. Hablábamos también de la importancia del apoyo social para algo tan imprescindible como, por ejemplo, la conciliación laboral, la conciliación familiar. Y salían esas dos frases con las que me quedo, que habéis repetido mucho vosotras, con ese miedo al fracaso y esa tolerancia al riesgo. ¿Cómo se enfrenta esto? Como llevamos diciendo a lo largo de toda la mañana, con mucha educación y sobre todo también con muchos referentes. Gracias a todas por estar aquí, a las que estáis en plató y también a las que han estado con nosotros telemáticamente. En unos minutos volvemos.